Buen día, mi nombre es Wilfredo y este es Un Minuto con Dios. Estamos compartiendo un texto en cada ocasión. Primero Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este versículo evidentemente es un versículo muy citado por mucha gente, pero extraer este texto de la Biblia o de la carta del apóstol Juan y no entender el concepto de qué es creer es el peligro de la nueva sociedad, del nuevo cristianismo, de la nueva generación de cristianos en las iglesias, que creer se toma como algo tan liviano, creer en Dios y punto, y ya eres salvo. De acuerdo al contexto de ese capítulo y de toda la carta de Juan, eso no es cierto. El versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, ya cuando leemos el contexto nos damos cuenta que creer es guardar los mandamientos de Dios. Creer en Jesús, de acuerdo al apóstol Juan, es amar a Dios, amar a los hermanos y guardar sus mandamientos. La noción de creer solamente, como la nueva generación de predicadores o pastores o reverendos, como se quieran hacer llamar, está equivocada. Es demasiado vaga. El decir que solo crees y ya eres salvo, eso no es cierto, de acuerdo a la Biblia. Creer es un verbo y por lo tanto se tiene que definir. Tenemos que guardar los mandamientos de Dios, de la gracia, porque vivimos bajo la gracia, no bajo la ley, y hay que guardar los mandamientos de la gracia, porque la gracia tiene mandamientos. Creer en Dios y no apartarse de la arrogancia sería un ejemplo. Es como decir, sí acepto a esta mujer como mi única y legítima esposa, pero no apartarse de la fornicación y adulterio. Quien cree, guarda sus mandamientos, y el que cree es lo que es. Conocí una persona en la Toyota cuando iba a comprar un vehículo y le digo, ¿y tú qué haces aquí? Me dice, soy mecánico, yo arreglo motores. Y no tengo que hacerle la pregunta si cree que es mecánico, porque yo lo vi mm, desarmando un motor por completo, y cuando vi todas esas cosas juntas, esas cientos de partes, le dije, ¿y cómo vas a poner eso de regreso? Dice, el que sabe, sabe. Bueno, si no guardas los mandamientos de Dios, entonces ni sabes en qué has creído. Otro ejemplo sería en el estado de Texas, cuando se te va a dar una licencia de manejar. Se te da un examen de conocimiento y se te da otro examen de práctica. Una vez que ya tienes o has cursado esos dos exámenes, entonces ya eres licenciado para manejar. 1 Corintios 3 dice que el Espíritu nos va a probar con fuego. Una vez que pases esa prueba, entonces puedes decir confiadamente que sí crees. Y puedes pedir todo lo que quieras con esa licencia y Dios te lo va a dar. Primera de Juan 5, debemos de creer, conocer la parte escrita de los mandamientos de Dios, que es la parte cognitiva. Luego pasar la prueba de la práctica. Algunos en su mente estarán maquinando en este preciso momento, cuando empecé a hablar, de que entonces estoy predicando la ley de Moisés, que ya no vivimos bajo la fe, bajo la obra, sino que vivimos bajo la gracia, y en la gracia pues no hay que hacer nada. Pues eso está muy equivocado. Yo puedo mencionar un centenar de versículos, pero solo diré
una cosa. En Cristo o trabajamos para Satanás o trabajamos para Dios. No hay tres opciones. Entonces, si crees que eres cristiano, debes de obedecer. Y el primer acto de obediencia es bautizarte para el perdón de tus pecados. Hay un protocolo en esa creencia y se debe de seguir ese protocolo, el de Cristo, no el mío o el tuyo. La referencia que quiero desarrollar en este versículo es que nosotros venimos a ser esclavos o de Satanás o de Cristo, como dijo el gran discípulo y hermano de Jesús, Santiago. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, pidamos todo lo que queramos y lo obtendremos. Si creemos, involucra, o se podría decir, si obedecemos. Si estamos en desobediencia y en rebeldía, entonces no creemos. Solo sabemos que Dios existe, como los demonios. Creer siendo la parte mental cognitiva y obedecer siendo la parte conjugativa, laboriosa y de obediencia a Dios. Primero de Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, tenemos el deber de obedecer a nuestro Salvador. Entonces pongámonos al servicio de Cristo en obediencia y podemos decir con toda liberalidad que Jesucristo estará con nosotros como poderoso gigante y podemos vencer al mundo.